Dios les bendiga, muy buenas tardes. Acompáñeme por favor en su Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer el verso 22 al verso número 27. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no me buscáis, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Como hemos estado haciendo, esta es la continuación de lo que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada. Y es importante, otra vez, como hemos estado haciendo en estas enseñanzas, ponernos en el contexto, recordar lo que hemos estado hablando, analizar el pasaje. Y bueno, usted recordará que la semana pasada vimos cómo Jesús, después de haber multiplicado esos panes, peces, y haber hecho un glorioso milagro para alimentar de la nada a 5,000 personas, por lo menos, y que no solamente las alimentó así de pasadita, ¿no? Quedaron saciadas, esas personas quedaron saciadas. Y bueno, el milagro fue tal que no solamente se alimentaron esas personas, sino que todavía de lo que se recogió del sobrante de ese alimento, pues se levantó una cantidad considerable. Un milagro glorioso, maravilloso. Explicábamos que de la nada, ¿no? Prácticamente de la nada, Jesús sacó todo este alimento para alimentar a estas personas. En el objetivo claro que tenía Jesús de mostrarse, de que la gente le reconociera quién es Él, de que creyeran a sus palabras, ¿no? Sus enseñanzas, sus declaraciones. Bueno, Él reforzaba todo esto con milagros y prodigios como estos que vimos. Y no solamente eso, después de eso, ya lo que estudiamos la semana pasada, es como después de que estas personas querían tomarle para hacerle rey a Jesús, seguramente viendo sus milagros decían: no, este sí nos va a librar de Roma, ¿no? Este tiene todo el poder, entonces vamos a hacerlo rey. Pero Jesús, como ese no es su propósito, como ese no es su objetivo, Él tiene muy claros sus objetivos, le dijo a sus discípulos que salieran de ese lugar. Él se subió al monte a orar. Todo lo que estudiamos la semana pasada acerca de esa situación y circunstancia que vivieron los discípulos en medio del mar, la tormenta, la enseñanza de Jesús, todo en su soberanía, todo en su voluntad para enseñarle a sus discípulos. Es importante que nosotros notemos cómo toda la vida del Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, y todavía hoy para nosotros, sus hijos, es de estarnos enseñando y estarnos enseñando y estarnos enseñando. En el episodio estudiado la semana pasada vimos
cómo Dios, cómo Jesús permitió algo para darle una enseñanza a sus discípulos. Y después de esa enseñanza leímos y culminamos viendo cómo sus discípulos le reconocieron como el Hijo de Dios y le adoraron, ¿no? Terminando ese episodio, llegan al otro lado del mar, Jesús ya está con ellos, y bueno, la gente que se quedó del otro lado del mar empiezan a reaccionar y dicen: ¿qué ole? ¿Dónde está? En las barcas en las que se fueron los discípulos no se fue, y ya no había más barcas, y ninguno de nosotros le vio que se haya ido caminando. Entonces, ¿dónde está? ¿No? Ellos sabían que no había partido en las barcas con sus discípulos, que tampoco se fue por el suelo caminando. Y entonces ellos decidieron seguirlo. Y se subieron a las barcas, como leímos aquí, y se fueron a buscar al Señor Jesús. Fíjese cómo empieza la charla en el verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Verso 24: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y aquí empieza entonces el episodio que vamos a estudiar el día de hoy, que le adelanto. Como lo dije hace un rato, toda la vida del Señor Jesús fue enseñanza tras enseñanza, enseñanza tras enseñanza a sus discípulos, enseñanza para sus discípulos, pero enseñanza también a los que no eran sus discípulos, con propósitos muy claros, con propósitos de vida eterna, como lo vamos a ver hoy. Bien, antes de entrar de lleno, ya vimos una semblanza, ya nos pusimos en contexto. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Vamos a orar a Dios, que nos dé su gracia para entender, para aprender. Señor, te damos gracias nuevamente este día por tu bondad para con nosotros, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí, Señor, por poder abrir tu palabra, las escrituras, y poder aprender de ellas, Señor, sabiduría verdadera, palabras de vida eterna, Señor, donde encontramos nosotros testimonio de Jesucristo, aquel por el cual podemos tener vida eterna. Ayúdanos, Señor, bendícenos esta tarde. Tu Espíritu Santo esté dándome gracia para exponer tu palabra, el poder yo ser capaz de transmitir lo que tu Espíritu Santo quiso transmitir en estos pasajes, y también dando gracia a los que oyen para que puedan entender tu mensaje, entender tu palabra, y puedan entender la importancia de vivir conscientes de la vida eterna. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así se titula la enseñanza de esta tarde: vivamos conscientes de la vida eterna. Y es que las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús en estos versículos que vamos a estar estudiando, están enfocados en ello. Le da un énfasis importante a la gente inconversa que le estaban escuchando en ese momento acerca de la importancia de la vida eterna. Vamos a leer el verso 25 y el verso 26. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no me buscáis, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan tajante, tan contundente del Señor Jesús, al punto que ignoró la pregunta de las personas que habían llegado,
de las personas que lo estaban buscando. Voluntariamente ignoró la pregunta superficial e irrelevante y se fue a tratar el asunto más profundo de sus motivos egoístas para buscarlo. La pregunta que le hacen es, fíjense, y muy propios, ¿no? Le dicen rabí, que traducido es maestro, o sea, muy propios le dicen, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esa es la pregunta de la gente. Y la respuesta de Jesús es, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Recuerde usted que esta frase de cierto, usted la va a encontrar repetidas ocasiones en los evangelios. Y cuando Jesús usa estas palabras que se pueden traducir como amén, amén, eso es en el original, lo que quieren decir es un énfasis, es como asegurando algo como muy verdadero, como muy cierto. Está enfatizando y está tratando de atraer la atención del que le está oyendo, como diciéndole, ponme atención, te voy a decir algo muy importante. Ponme atención, te voy a decir algo muy importante. Es lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesús. Y eso mismo haremos nosotros muy bien en poner atención a las palabras que van a salir de la boca del Señor Jesús, porque definitivamente Jesús, que conoce el corazón de las personas, las intenciones de las personas, no solamente estaba hablando en ese momento a esas personas, seguramente Él sabía y tenía toda la intención de dejar estas palabras para la posteridad, de tal manera que nos alcanzara a nosotros y que nosotros pudiéramos aprender de ellas. Y la respuesta, yo le decía, ignorando la pregunta, Él se va a los motivos más profundos de por qué le estaban buscando. Dice así, verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí el Señor Jesús expone una verdad muy importante, y con esas palabras de cierto os digo, quiere captar su atención, porque es una reprensión. Además, esto que les está diciendo es una reprensión del Señor, que puso al descubierto las intenciones egoístas y materialistas de estas personas. Me buscas, fíjate lo que les dijo, me buscas no porque viste el milagro, no porque a través del milagro estás reconociendo quién soy yo. Y eso queda más que evidente en los versículos más adelante, que no vamos a estudiar el día de hoy, pero queda evidente. Jesús conocía el corazón de esas personas. Y pasa de la compasión, porque usted recordará que cuando esa gente, esta multitud le seguía y Jesús volteó a verlas y las miró, le dijo a sus discípulos, tengo compasión de ellos. No, tenía compasión de ellos. A esta misma multitud, de esta misma multitud, el Señor Jesús dijo, tengo compasión de ellos. Los vio en una necesidad, los vio con hambre y les dio de comer, los alimentó hasta saciarlos. Pero Él sabía lo que había en ellos. Él sabía que no le buscaban por ser quien es. Él sabía que lo buscaban por conveniencia. El corazón malvado del ser humano no regenerado muchas veces hace así, no solamente en aquellos tiempos, en estos tiempos también. Mucha gente busca a Dios por conveniencia, por motivos egoístas, por motivos malvados. Ya ve usted seguramente ahí en la televisión, en los videos del internet, puede ver usted la cantidad de gente que llenan los auditorios donde va a dar una enseñanza, un predicador famoso, apóstol de la prosperidad, que les promete a todos sus oyentes que Dios los va a hacer ricos y millonarios, y los auditorios se llenan,
Porque el día de hoy sigue habiendo mucha gente igualita a esta que buscan a Dios solamente por interés, por conveniencia. Y Jesús aquí los descubrió. Estaban tan ciegos por su deseo superficial de comida, por sus necesidades materiales, que no vieron que esos milagros que Jesús estaba haciendo tenían una importancia espiritual. Tenían una importancia espiritual, tenían como objetivo que ellos pudieran ver el gran regalo, la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesús, y que fueran entendiendo el propósito enorme, verdadero y eterno que Dios tenía al haber enviado a su Hijo. Todos esos milagros tenían el propósito de que la gente entendiera quién era Jesús y que su verdadero propósito no era ni ayudarles aquí en la tierra, por lo cual no quiso ser su rey, ni suplir solamente sus necesidades aquí en la tierra. Aunque los había alimentado, Él tenía otros propósitos, pero ellos no lo entendieron. Y entonces el buscar a Jesús no los movía a la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. Eso era lo que quería esta gente, saciar sus vientres solamente. Y no estaban poniendo atención quién estaba delante de ellos. El Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. No estaban poniendo atención a eso. No estaban poniendo atención a eso. No estaban ni siquiera tomando un tiempo para decir, a ver, ¿este hombre qué está haciendo? De la nada, de 5 panes y 2 peces transformó para alimentar una multitud. Ya ha hecho otros milagros, hizo otro, porque además hizo otro milagro, el caminar por el agua. Fue otro milagro glorioso. Y la gente no se estaba percatando de ello. Jesús los descubrió y les dice: ustedes quieren solamente saciar su vientre, por conveniencia me siguen, con un motivo egoísta. Y hay varias cosas que yo quiero señalar hoy para que entendamos, para que aprendamos. Este pasaje que acabamos nosotros de leer nos señala en primer lugar el conocimiento que tiene el Señor Jesucristo del corazón de los hombres. A Él nada se le escapa. A Él nada se le escapa. Él conoce las más íntimas intenciones, los más profundos pensamientos del ser humano. A primera vista, nosotros pudiéramos ver que esta gente, esta multitud, estaban dispuestos a creer en Él y a honrarle. Lo seguían, hicieron lo que tuvieron que hacer. Cuánto caminaron, cuánto remaron, se animaron a atravesar ese mar remando con tal de seguir a Jesús. A primera vista parecía ser que estaban interesados en honrar al Señor, pero Él sabía las verdaderas intenciones que había en sus corazones detrás de esas acciones. Nosotros los seres humanos podemos ver, mira, esa gente está interesada en Jesús. A lo mejor otras personas que no estaban en esa multitud podían decir, esa multitud está interesada en Él. Pero Jesús no era engañado por ellos. Jesús no pasaba desapercibido. Es más, ¿usted cree que Jesús no sabía que iba a pasar esto y que lo iban a seguir por conveniencia aún antes de haberlos alimentado? Sí lo sabía. Jesús es Dios y Jesús sabía todo. Porque Jesús sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Dios siempre ha sido el mismo. Él conoce los pensamientos de los hombres, Él conoce las motivaciones secretas de todos aquellos, inclusive de aquellos que profesamos ser cristianos y nos llamamos a sí mismo de esa manera. Él nos conoce, a nosotros nos conoce. Todos los pensamientos, las motivaciones secretas, Él sabe por qué hacemos lo que hacemos en la práctica de nuestro cristianismo.
Sí, hermanos, Jesús conoce eso. Él sabe por qué asistimos a la iglesia. Él sabe cuál es su interés verdadero y real de por qué usted se congrega cada domingo, o de cada uno de nosotros, por qué nos congregamos cada domingo. Él sabe el verdadero motivo por el cual yo me paro aquí. Conoce mi corazón y lo más profundo de él. Sabe por qué motivo yo me paro aquí. Sabe si lo que estoy buscando es reconocimiento, que me aplaudan. Sabe si mi motivación es sincera y correcta. Pero de la misma manera sabe si cualquiera de los hermanos que están aquí sirviendo sabe sus motivaciones, pero también sabe las motivaciones por las cuales usted llega y se sienta a escuchar. Sabe cuáles son las motivaciones de por qué servimos, por qué hacemos lo que hacemos. Sabe las motivaciones de por qué nosotros agarramos la Biblia y la estudiamos. Sabe el verdadero motivo de por qué oramos. Todo está desnudo y expuesto delante de los ojos de Él. Todo. Esta es la primera enseñanza que nos deja este pasaje. Y le recuerdo, los discípulos estaban ahí, estaban escuchando, estaban sorprendidos, seguramente sí, por la declaración de Jesús. Ustedes me buscan no por las señales, sino porque comieron y porque quieren que les siga dando de comer. Y probablemente los discípulos se quedaron así: ¿y cómo sabe eso? Bueno, recuerde usted que momentos antes le acababan de reconocer como verdaderamente el Hijo de Dios. Él es Dios. Él es Dios. Si quiere anotar ahí la referencia en 1 Samuel 16:7, Él dice que Él mira el corazón y no solamente lo exterior. Acompáñeme, 1 Samuel capítulo número 16, verso número 7. Dice así, verso 7: y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Rápidamente le platico el contexto de este pasaje. Dios había enviado al profeta Samuel a buscar un rey para su pueblo, y lo mandó a los hijos de Isaí. Pero resulta que los hijos de Isaí eran varios, y Samuel en ese momento no sabía a ciencia cierta. Y entonces le dice que le llamara a sus hijos. Él hace llamar a sus hijos, a todos sus hijos, excepto al más pequeño, porque Isaí mismo dijo: no creo que este le interese, ¿no? Para lo que lo está buscando no creo que le interese. Entonces llamó a los más grandes, a los más fuertes, y los formó. Y Samuel empieza a verlos y ve al más alto, al más fornido, quizás al más gallardo y apuesto, y dice: seguramente es este el que Jehová escogió. Y la respuesta del Señor fue contundente: no, Samuel, no te dejes impresionar por su altura y por su fuerza, porque yo no miro como tú los hombres. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, no pueden mirar más allá. Pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y delante de todos hijos de ese hombre que estaban ahí en ese momento formados, no estaba el que él buscaba. Él buscaba al más pequeño, del cual dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué bueno es, amados hermanos,
que seamos genuinos y sinceros en la búsqueda de Dios y en la práctica del cristianismo. Es muy bueno que así lo hagamos, porque no es difícil engañar al pastor, no es difícil engañar al pastor, no es difícil engañar a los hermanos, no es difícil engañar a la familia, no es difícil engañar a los amigos, no es difícil, se les puede engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Nadie puede burlarse de Dios. Tan es así que el apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es: si crees que puedes engañar a Dios, entonces el engañado eres tú. Si tú estás pensando que hay cosas que Dios no puede ver y no puede saber de ti, de tu vida y de tu corazón, el engañado eres tú. Porque Dios es Dios y para Él no hay nada imposible. Y Él conoce nuestros pensamientos, todos nuestros pensamientos. Él conoce lo que estás pensando en este momento, que estás escuchando que estoy diciendo esto. Conoce las más profundas intenciones de tu corazón, los más profundos secretos. Ese secreto que tienes tú ahí guardado, que dices seguramente nunca se va a saber, mi mamá nunca lo va a saber, mi papá nunca lo va a saber, mi esposa nunca lo va a saber, mi esposo nunca lo va a saber. Eso que tienes ahí guardado profundamente, Dios lo sabe. Por lo tanto, por nuestro bien es que busquemos ser genuinos, que busquemos ser íntegros y sinceros en la búsqueda de Dios y en la práctica de nuestro cristianismo. Porque el pecado de hipocresía, amados hermanos, es muy, muy grave. Y una vida piadosa externa es suficiente para que nosotros lleguemos lejos en esta vida y en esta tierra. Es decir, que podemos pasar como cristianos durante mucho tiempo en medio de muchas personas, pero no delante del Señor. Y entonces, ¿de qué nos servirá haber sido alabados, halagados, aplaudidos, reconocidos en esta tierra, si cuando lleguemos delante del Señor Él nos va a decir: apártate de mí, no te conozco? O más bien te conozco tan bien que de cierto no puedes pasar a la vida eterna. Podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Cristo, como lo vemos en este pasaje. Esta gente: Rabí, le decía, ¿no? Maestro. Y Jesús dijo: maestro, ustedes no me reconocen como maestro, me reconocen como el que les dio de comer y quieren que les vuelva a dar de comer. Era una reprensión. Entonces, primera enseñanza que vemos en este pasaje: Él conoce todo. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros corazones, Él sabe las motivaciones que nos hacen hacer lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y lo mejor es que busquemos ser genuinos, íntegros y sinceros en nuestra búsqueda de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el verso 27, la primera parte del verso 27, porque, bueno, para seguir el hilo, verso 26 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Algo que se me estaba pasando a decirles que es importante: vivimos en una sociedad tan egoísta. Vivimos en una sociedad tan egoísta que el día de hoy se repite constantemente este patrón. Mucha gente busca a Dios por interés. Me ha tocado, definitivamente me ha tocado conocer muchas personas, gente que me busca para decirme: hermano, yo quisiera que usted fuera y orara por mi enfermo, que orara por mí porque estoy enfermo. Y cuando ven su vida pendiendo de una enfermedad, de una situación, entonces sí buscan que Dios los cuide, que Dios les ayude, que Dios les haga, que Dios les dé. Pero cuando están en una situación de que las cosas están tranquilas, de que no pasa nada, se olvidan de Dios. No quieren saber de Dios, rechazan a Dios. Y muchas veces, ¿cuántos han lamentado que en el momento en que Dios quiso rescatarte de tantas cosas que Él sabía que venían y lo rechazaste?
después a la larga las personas se lamentan. Se lamentan algunos sin cambiar su vida, se lamentan y siguen sin buscar a Dios. ¿A cuántas personas he conocido que Dios las buscó en su juventud, por ejemplo? Y Dios vino a sus vidas siendo ellos jóvenes, siendo ellos solteros, les habló, los quiso salvar, los quiso restaurar, los quiso hacer sabios, darles sabiduría para vivir en un mundo peligroso, en un mundo violento como en el que vivimos, en un mundo de engaños, en un mundo corrompido como en el que estamos. Pero no quisieron, lo rechazaron, y al día de hoy, ya siendo adultos, ya siendo padres, ya siendo esposo o esposa, el día de hoy ven las consecuencias de haber rechazado a Dios cuando Dios los buscó. Matrimonios destruidos, personas lastimadas, heridas, destrozadas, bien amargadas, algunos sumidos en las drogas, en la depresión, en el alcohol, destruidos totalmente, otros ya con hijos destruidos también, por haber rechazado la oportunidad que Dios les dio cuando Él quiso buscarlos, cuando Él quiso salvarlos, cuando Él extendió su gracia y su misericordia. Cierto es que puede volver a extenderla, cierto es que quiere volver a extenderla, pero las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra maldad, de nuestra indiferencia y de nuestro rechazo a Dios, ahí están. Ahí están. Cuidémonos de buscar a Dios por interés. Ahora, si es un interés genuino, sincero, en servirle como Dios que es, si hay un interés genuino en la vida eterna, como lo vamos a ver ahorita, eso definitivamente Dios es lo que quiere. Interesados en esas cosas, pero interesados egoístamente, interesados en lo material solamente, interesados en que me vaya bien a mí, en que yo esté bien, es egoísmo puro, y Dios lo rechaza. Y Dios lo rechaza. Entonces, guardémonos de buscar a Dios por interés. Dios está dispuesto a ayudarnos, lo hemos estado viendo. Dios está dispuesto a bendecirnos, lo hemos estado leyendo y lo hemos estado estudiando. Pero que sea de corazón sincero, que sea con verdadera sinceridad. Segundo punto, le decía yo, verso 27. Escuche las palabras de Jesús. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios y el Padre. Siguiente aspecto que vemos en esta enseñanza de Jesús, le decía yo que el Señor Jesús siempre estuvo enseñando y enseñando y enseñando. Cuando no eran sus discípulos, era la gente inconversa, pero siempre Él estaba enseñando. Y aquí dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y bueno, en una lectura superficial nosotros pudiéramos estar pensando que lo que Jesús está diciendo es que no es importante que nosotros trabajemos por las cosas materiales. En realidad no es eso. Jesús le dijo a estas multitudes que le seguían insistentemente por el pan y por los peces: no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es que no es que Jesús estuviera promocionando la ociosidad o la pereza o la irresponsabilidad, ¿no? Quien hemos estudiado de alguna manera el carácter de Dios, sabemos que no es Dios quien enseña esas cosas, no son de sus enseñanzas, de tal manera que aún al contrario, nosotros encontramos la enseñanza de Jesús que a los hijos de Dios nos dice que si nosotros no somos capaces de ser responsables de suplir todas las necesidades básicas de nuestra familia, de los nuestros, escuche lo que dice, somos peores que los incrédulos. Así nos cataloga el Señor. El Hijo de Dios debe ser responsable, trabajador, esforzado, diligente. Entonces no estaba promocionando la ociosidad. Tan es así que usted recordará que Adán, y quiero aclararlo porque algunas personas tienen rencor contra Adán.
es que ese Adán y esa Eva, si hubieran obedecido, no estuviéramos hoy trabajando. Por culpa de Adán trabajamos. Le echan la culpa a Adán. No es cierto. Si usted estudia bien esos pasajes, esos capítulos del libro de Génesis, usted se va a dar cuenta de que desde antes de la caída, desde antes de la desobediencia de Adán y de Eva, Dios le encargó a Adán trabajo. Le puso a arar la tierra y le puso también como encargo y como tarea que le buscara nombre a todos y cada uno de los animales creados. Tenía trabajo. Y después sí, después de la caída, el trabajo también se instituyó ya oficialmente. Con el sudor de tu frente comerás. Con el sudor de tu frente comerás. De tal manera que en esa frase de el sudor de tu frente, ¿qué podemos nosotros entender? O más bien, ¿qué es lo que Dios estaba queriendo decir acerca del trabajo? Que es un trabajo. Es un trabajo que va a requerir esfuerzo, que va a requerir diligencia y responsabilidad. Porque bueno, sentados todo el día sin estarnos esforzando en nada, ya sea física o ya sea mentalmente, porque algunos trabajos no son tan físicos, son más mentales, pero finalmente es trabajo y cómo desgasta. Pero tiene que ser un trabajo, ¿no? La Biblia nos enseña que el trabajo es honroso para todos los hombres. Aún más, nadie debe avergonzarse porque pertenezcamos a la clase trabajadora. Bueno, algunos nacieron pues ya con apellido de abolengo y con herencias, y bueno, no les cuesta tanto, ¿no? Pero no es vergonzoso que muchos de nosotros nos dediquemos esforzadamente a trabajar en un empleo, aunque nos digan que somos de la clase trabajadora. Dicen por ahí, a mucha honra. Jesús mismo trabajó y trabajó en una carpintería. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo trabajaba confeccionando tiendas artesanales con sus manos. Entonces, siguiente enseñanza aquí. Es importante que trabajemos, es importante que trabajemos. Es importante que seamos responsables en nuestro trabajo, en una actividad económica. Es importante que trabajemos responsablemente y diligentemente en una actividad económica. Los hijos de Dios debemos ser productivos, amados. Los hijos de Dios debemos ser productivos. Debemos ser tan productivos para suplir las necesidades básicas de nuestra esposa, las necesidades básicas de nuestros hijos. Las esposas, si ustedes estudian Proverbios 31 con la mujer virtuosa, se van a dar cuenta que la mujer tiene muchas responsabilidades y tiene mucho trabajo en casa. Entonces, el trabajo es de Dios, el trabajo es honroso. Pero el problema no era ese en este momento. El problema no era ese. Aunque Jesús estaba consciente de las necesidades del alimento físico y de todas nuestras necesidades materiales, Él le interesaba mucho más el alimento espiritual, el alimento del alma. De tal manera que lo que el Maestro, el Señor Jesús, quería reprender, porque es una reprensión, era la atención excesiva, desmedida a las necesidades del cuerpo, mientras descuidamos las necesidades del alma. Y esta situación es algo que predomina en el mundo y ha predominado a lo largo de los tiempos. Nuestra raza es una raza caída, y desde Adán hasta nuestros días esto ha predominado. El descuido de Dios, el descuido de nuestra alma, el descuido de las necesidades de nuestra alma, el descuido de la eternidad, y estar mucho más pendientes de las cosas materiales, de las cosas terrenales, de las necesidades físicas o de las necesidades del cuerpo. Y qué importante es esto, amados. O sea, no solamente es una reprensión para ellos. Por eso yo les decía que actual es esto. Es una reprensión para nuestros días, porque el día de hoy nos encontramos con esto. Todos aquellos que tenemos el anhelo de extender el reino de Dios, nos encontramos constantemente que a la persona que le queremos hablar no tiene tiempo, está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, y el día que no tiene muchas cosas que hacer está muy cansado por las muchas cosas que tuvo que hacer.
por lo tanto no puedo venir. Y el día que no tiene mucho trabajo, que no está muy cansado y que no tiene muchas cosas que hacer, se le enfermó la abuelita, el abuelito, el hijo, la hija. Algo sucede. El asunto es que siempre buscan el pretexto perfecto para no atender a las cosas eternas. Esto es un parámetro, esto es una imagen que vemos constantemente todos los días. Si algún hermano o hermana decidiera salir por las calles, al parque, al camión, a repartir folletos y acercarse a las personas, ¿puedo hablar en un momento? No, ahorita, otro día, estoy muy ocupado. Otro día con gusto. Sí, otro día con gusto. No te deja ni su teléfono, ni su dirección, ni te dice nada. Otro día con gusto. No tienen interés en hablar de las cosas de Dios. Y lo que Jesús estaba reprendiendo aquí es preocuparse solamente por la vida presente y olvidarse de la vida eterna. Y así viven las personas el día de hoy. Están muy preocupadas por las cosas presentes, están muy preocupadas por la crisis, están muy preocupadas por la falta de trabajo o el desempleo, están muy preocupados porque todo está subiendo y está muy caro, están muy preocupados por eso, pero no se ve mucha gente preocupados por su alma. De tal manera que Jesús estaba reprendiendo el hábito común, porque esto es muy común de las personas, de trabajar solamente por las necesidades terrenales y olvidarse de las cosas eternas. Porque hemos de reconocer que hay gente dentro de los inconversos, dentro de los incrédulos, hay gente muy trabajadora. Hemos de reconocer eso. No todos son borrachos, no todos son drogadictos, no todos son viciosos, no todos son buenos para nada, no todos. Hay gente muy trabajadora, hay gente muy responsable, sí las hay. Hay gente que no te toma una sola gota de alcohol y su pecado más bien es el materialismo y el afán. Y contra eso estaba reprendiendo el Señor. Se preocupan mucho de la vida material, se preocupan mucho de la vida física, tienen mucho tiempo para el gimnasio, tienen mucho tiempo para fortalecer sus músculos físicos, pero tienen un alma más descuidada, mucho músculo por fuera, pero disculpen la palabra, muy guangos por dentro en cuestión de fortaleza espiritual. Así vive nuestra sociedad del día de hoy. Inclusive, hermanos, así estamos nosotros en ese riesgo y somos tentados constantemente a ser tan descuidados con nuestra alma, con nuestra comunión con Dios y con las cuestiones eternas como viven los incrédulos allá afuera. Porque descuidamos constantemente la oración, porque descuidamos constantemente el estudio serio de la palabra de Dios, porque descuidamos la lectura de libros espirituales, porque descuidamos la comunión uno con otros para edificarnos y para estimularnos al amor y a las buenas obras. No nos visitamos, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para edificarnos con una palabra espiritual constantemente, porque no hay tiempo, porque tenemos que trabajar, porque estamos trabajando, porque estamos muy cansados por el trabajo. Y esto es una reprensión muy fuerte la que estaba dando el Señor Jesús. Trabaja no por la comida que perece, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. También estaba el Señor señalando un esfuerzo, también estaba señalando el Señor un trabajo. Trabaja. Y muchos de nosotros no trabajamos para la comida que a vida eterna. Más o menos ahí la llevamos. Medio oramos, medio leemos la Biblia, medio nos buscamos, medio leemos algún libro espiritual que nos puede edificar, medio le dedicamos tiempo a la adoración. Medio, porque estamos muy afanados, porque estamos muy ocupados en las cuestiones terrenales, en las cuestiones materiales, como si este lugar fuera nuestra morada eterna, como si aquí fuéramos a morar eternamente. Él estaba reprendiendo preocuparse tanto por la vida presente
y olvidarse de la vida venidera. Eso era lo que estaba reprendiendo. Y valdría la pena hacer una reflexión en este sentido. ¿Cómo está nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos tú y yo? ¿Cómo está en este aspecto el día de hoy? Casi nadie está trabajando por la comida que a vida eterna permanece. Casi todos, a excepción de los perezosos, irresponsables y haraganes, casi todos los demás están trabajando solamente por las cuestiones físicas, materiales. Tenemos un gobierno que solapa a los ninis, los premia. ¿Sí saben por qué dicen ninis, no? Ni estudian, ni trabajan, ni nada, ni bueno para nada. Y los premia. Les da una beca para que sigan de irresponsables, buenos para nada. Pero de ahí, de todos los demás, los que sí trabajan, los que sí se esfuerzan, porque les digo, reconozco que entre la gente que no conoce a Dios y desconoce, hay mucha gente que son gente muy responsable, que son gente muy trabajadora, que más bien su pecado no es no trabajar, su pecado es trabajar de más, que descuida las otras cosas que son prioridad o que deben ser prioridad, que son importantes. Descuidan su matrimonio, descuidan a sus hijos, descuidan su familia. Y pues, qué decir, descuidan la búsqueda de Dios. Por su mente ni pasa, ni se acuerdan. Luego platico con compañeros, ¿sí? y cuando hablamos de Dios, frecuentemente me encuentro con esa frase: bueno, pues yo pues soy católico, pero nomás de dicho, ya sabes, cuando hay un bautizo, cuando hay una boda o cuando hay unos 15 años, entonces sí vamos a misa, pero antes no. O sea, ellos mismos se reconocen como eso, reconocen su descuido, inclusive de su fe, porque esto es lo que reina el día de hoy, el descuido de las cosas eternas. ¿Cómo están los adultos el día de hoy en este aspecto? Le digo, hablando de los que sí trabajan, afanados en sus trabajos, y después de sus trabajos distraídos en todo lo demás, en los medios electrónicos, en la televisión, en el internet, en las películas, distraídos. No están queriendo buscar a Dios. No están queriendo buscar a Dios. Y conscientes de que no quieren buscar a Dios, hacemos una invitación. No, pues te invito a la iglesia, te invito a que vayamos a escuchar la palabra de Dios. Sí, un día de estos, los que hemos sido hijos y que algunas veces nos dijeron así, un día de estos, sabemos lo que significa un día de estos. Nunca, no llega ese un día de estos, nunca llega. Y es la palabrita que te dicen, un día de estos. Con eso te quieren decir diplomáticamente: no voy a ir, no me interesa. Así están los adultos. ¿Cómo están los jóvenes? Nuestros jóvenes, nuestra triste y descuidada juventud, educados por el marxismo, por el ateísmo, por el progresismo, no quieren saber de Dios. No quieren saber de Dios. Preocupados más por lo físico, por lo que se va a acabar, por lo que no es eterno. Ven los gimnasios llenos. Los que no están en los gimnasios están en los antros, y los que no están ni en los gimnasios ni en los antros están en las calles borrachos o drogados. ¿Dónde están nuestros jóvenes? No quieren buscar a Dios. Tienen todo el tiempo para ejercitarse. Y no estoy diciendo que esté mal el hacer ejercicio, no estoy diciendo que esté mal. Como el Señor Jesús no dijo que estuviera mal que trabajáramos por las cosas materiales. Entendamos, lo que está mal es darle mayor importancia a esto y descuidar
lo otro. ¿Cómo estamos tú y yo con respecto a esto? ¿Cuántos padres de familia, madres de familia aquí son trabajadores, son responsables, pero a veces por ese trabajo y por esas responsabilidades que tienes, no buscas a Dios, no oras, no le dedicas tiempo serio a estudiar la Biblia? A los que estamos en el prediscipulado les encargué la lectura de un libro, les pedí por favor me enviaran un resumen de lo que están leyendo. Varios de ellos no me mandaron nada. Mensaje recibido, no me interesa. Eso es lo que yo entiendo, no me interesa. No me interesa. No les interesa la vida eterna, no les interesa Jesucristo, no les interesa su reino, no les interesa Dios, no les interesa. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí son jóvenes responsables en sus estudios? ¿Tienes tiempo para dedicarle a la química, a las matemáticas, a la lectura, a lo que tú quieras y te guste, a lo que te dejen de tarea en la escuela? Tienes todo el tiempo, te desvelas, te desmañanas, te malpasas, te entregas por hacer las tareas de la escuela para sacar tu profesión, pero cuando se trata de venir el domingo, o vienes de mala gana o no tienes tiempo. Cuando se trata de estudiar un libro que recomendamos desde aquí, que te va a bendecir, que te va a alimentar, no te interesa absolutamente. Cuando te estimulamos, te decimos que leas la Biblia, que le dediques un tiempo, no lo haces. Estás viviendo como si fueras a vivir eternamente en esta tierra. Estás haciendo las cosas como si tu vida que tienes ahorita vaya a ser eterna. Y yo te digo una cosa: tu vida no es eterna, y menos en los días de hoy, donde matan jóvenes, donde matan niños, donde matan niñas, donde matan adolescentes de 14, 15, donde matan niñas de 11 años. El día de hoy tu vida es menos duradera. Pero te entregas a las cosas materiales como si fueras a ser eterno en esta tierra, y descuidas lo único que te puede dar vida eterna. Descuidamos eso. Hermanos, esta reprensión no solamente era para estos incrédulos. Esta reprensión también puede caber en nosotros si nosotros nos dejamos llevar por los afanes de esta tierra. Acuérdate como dijo el Señor Jesucristo en aquella parábola del sembrador, que toda esa semilla que Él da se puede ahogar, se puede secar y no dar fruto si dejamos que los afanes crezcan. Y es una lucha constante la que tenemos, porque por un lado acabo de decir que los cristianos debemos ser responsables, debemos ser productivos, debemos proveer de las necesidades básicas a nuestra familia. Y yo sé y yo reconozco que en esta sociedad en la que vivimos y las condiciones de nuestro país, cada vez estamos más tentados a afanarnos porque no alcanza el dinero, porque las cosas cada vez están más caras, porque los salarios cada vez están más bajos, porque el gobierno que tenemos el día de hoy se jacta diciéndote: otra vez vamos a subir el salario mínimo, pero no te dice que todo lo demás subió de la misma cantidad. Entonces, ¿para qué te subió el incremento del salario mínimo si todo lo demás subió igual? El ama de casa no lo percibe, el ama de casa no lo nota. Reconozco que la sociedad en la que vivimos el día de hoy busca afanarnos. El mensaje de éxito es que levántate temprano, acuéstate tarde, trabaja sábados, trabaja domingos, dedícate a tu trabajo, a tu negocio, y vas a ser exitoso. Ese es el mensaje que te dan de éxito el día de hoy. Resultado: la sociedad que tenemos, delincuentes que pululan por todos lados porque crecieron en un hogar desintegrado por ausencia del padre, por ausencia de la madre, y porque aún ese padre y esa madre crecieron en otro hogar con padres ausentes. Esto que estamos viviendo de violencia, delincuencia,
Todo este desorden y locura y desenfreno que vivimos en nuestra sociedad es consecuencia de esas filosofías humanas. Es consecuencia de ignorar a Dios en su palabra, que Él es sabio y bendito por siempre, y que es el único que sabe cómo funcionamos bien, pero no le hacemos caso a Dios. Dios nos dice que es bendecida aquella familia que tiene hijos. ¿Qué te dice la sociedad del día de hoy? No tengas. ¿Quieres ser feliz? No tengas hijos. Así de francos y directos es el diablo en esta sociedad. ¿Quieres ser feliz? No tengas hijos. Cuando Dios dice totalmente lo contrario: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos. Pero preferimos prestarle atención a la gente, al humanismo, al diablo, y dejamos fuera a Dios. Y dejamos fuera a Dios. Cuando te habla de cómo educar a tus hijos, cuando te habla de cómo tratar a tu esposa, de cómo tratar a tu esposo, de cómo comportarnos en familia, preferimos hacerle caso al mundo en lugar de hacerle caso a Dios. Así vive nuestra sociedad. Y nosotros en ese constante riesgo. Por eso es importante que nosotros estemos viviendo siempre centrados, enfocados en Dios, pidiéndole su ayuda, pidiéndole su gracia, porque Él nos va a ayudar. No hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y de qué venía hablando? Venía hablando de las cosas materiales. Ahí es donde le dijo a sus discípulos: ve a los pájaros que no trabajan y cómo Dios los alimenta. Ve a las flores cómo se visten, y ni aún Salomón se vistió como ellas. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Y por qué, por más que te afanes, crees tú que vas a poder añadir unos centímetros a tu estatura? No lo vas a lograr por más que te afanes, lo dijo el Señor. Pero no le hacemos caso a Dios, y ahí vamos y nos afanamos. Y ahí vamos y nos afanamos. Y ahí vamos y nos angustiamos, cuando claramente el Señor dijo: trabaja, pero no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Y este es el tercer punto y el último que quiero tratar con ustedes acerca de este pasaje, porque no solamente lo dejó ahí: trabajad no por la comida que perece, dice el verso 27, sino por la comida que a vida eterna permanece. El consejo y el mandato del Señor. Hermanos, tu trabajo te está estorbando, ora a Dios. Dile cómo te has estado afanando y cómo eso te ha estado alejando del fiel servicio de Dios. Ve y dile al Señor cómo es que por tu trabajo no te da tiempo de evangelizar, no te da tiempo de orar como quisieras orar, no te da tiempo de atender a tus hijos como debieras atenderlos, para criarlos en temor del Señor. Pero no le dices nada y se cumplen las palabras de Santiago: no tienes porque no pides. ¿Cuántas oraciones le has hecho al Señor acerca del Señor? Yo veo como mi trabajo sí me está alcanzando, sí me está supliendo en lo material, pero en lo espiritual no me da tiempo de orar, no me da tiempo de leer mi Biblia, mucho menos me da tiempo para tener un tiempo serio, por lo menos una vez a la semana, para sentar a mis hijos alrededor y hablarles de tu palabra. Mucho menos no me da tiempo de salir a evangelizar, a predicarle a la gente. No me da tiempo de visitar a mis hermanos. No me da tiempo. No me da tiempo. Y en esta parte B del verso 27 vemos en tercer lugar el consejo y mandato del Señor, y nos dice que trabajemos, y otra vez enfatizo esa palabra porque quiere decir esfuerzo, porque quiere decir responsabilidad. Trabaja no por la comida que perece, trabaja
por la comida que a vida eterna permanece. Implica un esfuerzo, hermanos. Implica un esfuerzo, implica un trabajo. Él desea que nos esforcemos por encontrar el alimento y la satisfacción para nuestra conciencia y para nuestra alma. Y además nos dice que Él es el que proporciona ese alimento en abundancia, pero quiere que nos esforcemos y quiere que lo busquemos con diligencia, que le dediquemos tiempo a todo esto. Y a lo mejor tú te preguntarás, ¿cómo es esto de trabajar para la vida eterna? ¿Cómo es que se trabaja para la vida eterna? Bien, esto de comida para vida eterna, para la vida eterna que permanece, es sin duda la satisfacción del alma y de la conciencia del ser humano, que es, escucha lo que te digo, es la más grande necesidad del ser humano. La satisfacción del alma y de la conciencia es la necesidad más grande del ser humano. Y es fácil notarlo. Yo te decía hace un rato, ¿cómo está nuestra sociedad? Vuelta loca. Vuelta loca está nuestra sociedad. La gente mata por matar. La gente mata por gusto. La gente está desquiciada. No te explicas cómo en una cabeza de un ser humano puede hablar. Bueno, si te lo explicas cuando meditas en la palabra de Dios, entiendes su corrupción por el alejamiento de Dios. Pero la sociedad está loca. Los mismos inconversos estudiosos dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todos los días asesinatos, todos los días hombres muertos, todos los días mujeres muertas, todos los días adolescentes robados, secuestrados, todos los días niños secuestrados, todos los días. Esta sociedad está loca, está desquiciada, está más que corrupta. Pero ¿cómo están las familias? Iguales. Iguales. Los matrimonios destrozados, al punto del quiebre, al punto de la ruptura, hartos uno del otro. Así están los matrimonios el día de hoy. Pocos son los matrimonios inconversos que tienen tranquilidad y paz, pero no quieren buscar a Dios. Y yo te puedo dar testimonios. Aquí mismo tenemos testimonios de matrimonios que estaban en el quiebre, que estaban no fracturados, estaban rotos por el pecado, por la maldad, por el adulterio, por la amargura, por lo que tú quieras, destrozados. Atendieron al consejo del Señor. Trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Y el día de hoy, sí, con dificultades, sí, con sus luchas cada día, pero su pensamiento no es ya más, mejor nos dejamos, mejor cada quien por su lado, mejor cada quien por su camino, y los hijos pues hay que se las arreglen como puedan, que es el pensamiento del día de hoy. Padres egoístas que al tomar sus decisiones no piensan en sus hijos. Una sociedad que rinde culto a la muerte, que le apuesta más a la muerte que a la vida. ¿Cómo está la juventud?, te preguntaba yo. Cada vez más ateos, cada vez más escépticos, cada vez más alejados de Dios. Y a los jovencitos que yo veo hoy, esta mañana, esta tarde, es una grande oportunidad la que Dios te está concediendo el día de hoy. Toma mis palabras con seriedad. No sabes cuántos días tienes en esta tierra. No sabes cuántos días tienes. El hecho de que seas joven no te garantiza que vas a llegar a la vejez. Hoy no tienes garantía de nada. No tienes garantía de nada. Y es una grande oportunidad la que Dios te está concediendo, que de una u otra manera estás aquí escuchando la palabra de Dios, diciéndote, te conviene esforzarte por buscar la vida eterna. Te conviene atender a Dios y atender a la gracia que te está extendiendo, que hoy te hace pensar, por lo menos pensar y reflexionar. Es bueno buscar a Dios, es necesario buscar a Dios. ¿Cómo está la niñez? Desprotegida, abandonada, malcriada.
malcriada. Es triste mirar a los pequeños creciendo 4 o 5 años y haciendo unos groseros, léperos, berrinchudos, desobedientes. Es triste mirar cómo esos padres insensibles están maleducando a esos niños, y después se pregunta: ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? Porque no hubo padres que buscaran el consejo de Dios para enseñar a sus hijos. Por eso tanta violencia, por eso tanta maldad, por eso tantos delincuentes allá afuera, porque no hay padres que busquen el consejo de Dios para criarlos. Por eso. Y por eso es tan importante, hermanos, el taller que estamos teniendo de cómo criar a los hijos. Por eso es tan importante y a veces doloroso, indignante, cuando te dejo un libro para estudiar y pregunto y nadie lo estudia, nadie lo toma, nadie le dedica tiempo. Ve cómo está nuestra sociedad, ve cómo están nuestros jóvenes. Esclavos, esclavos de la maldad, esclavos del pecado. Y Dios quiere tener misericordia con nuestros hijos. Pero nos ha dejado la santa y sagrada responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que estamos viviendo. Y la solución que el Señor nos da la ignoramos. La escuchamos ahorita, pero nos vamos y no le dedicamos tiempo. ¿Cuántos de ustedes toman anotaciones? ¿Cuántos de ustedes en la semana le dedican tiempo para revisar lo que predicaron el predicador en el domingo? ¿Cuántos de ustedes ya están los videos en internet gratis? Ya no tienes que comprar un CD. Ya la mayoría de ustedes tiene acceso al internet, tienes un teléfono, puedes verlo, puedes mirarlo. ¿Cuántos le dedican un tiempo más para revisar y repasar y estudiar y orar con profundidad, para que Dios haga que sus verdades entren, penetren en tu corazón, que es el único que puede hacerlo? ¿Crees que porque lo que escuches en 1 hora, hora y media, 2 horas en este lugar, ya con eso es suficiente? Escucha las palabras del Señor Jesús: trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Trabaja, esfuérzate, dedícale, sé responsable, sé diligente. Las mismas palabras del Señor Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere lucha. ¿No has entendido que la vida espiritual es una guerra, es una lucha? Porque desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabes por qué? Porque desde esos días estaba anunciado el Mesías, el Salvador, y estaba cercano. Y entonces empezaría la batalla espiritual. ¿Sabes cuál es el botín? Tu alma, la de tus hijos. Ese es el botín que está en juego en esta guerra. Pero somos descuidados, pero somos afanados y no le ponemos atención a las palabras del Señor. No trabajes, no le des prioridad, no le dediques tanto a lo que es terrenal, a lo que perece. Trabaja por aquel alimento, por aquellas cosas que a vida eterna permanecen. ¿Tienes un trabajo? Bendito Dios por ese trabajo. Pero tu trabajo no debe ser tu fin. Tu trabajo debe ser el medio que Dios te proveyó para que puedas bendecir a tu familia y a tu prójimo. Para nosotros los cristianos, nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestro negocio no es un fin en sí mismo, es un medio que utilizamos para los propósitos verdaderos, para los propósitos eternos. Para eso lo hacemos. ¿Qué significa aquella comida que permanece para vida eterna? La misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué significa esa comida que permanece para vida eterna? El perdón del pecado, un corazón nuevo, el nuevo nacimiento,
Si tú no eres nacido de nuevo, ese debe ser tu trabajo, ese debe ser tu objetivo. Y no te estoy diciendo que por trabajar te lo vas a ganar. Ha quedado claro y hemos enseñado que la salvación es sola y únicamente, solamente por gracia. Pero hay cosas que el Señor pone, hay cosas que el Señor pide, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Esa es el estar buscando la misericordia de Dios para tu vida, porque es el único que puede transformarte, porque es el único que te puede ayudar, es el único que puede perdonar tu pecado, es el único que puede cambiar tu corazón perverso. Luchas con tu pecado, has tenido pensamientos de no puedo cambiar. Busca a Dios porque es el único que te puede cambiar. Pero dedícale. No solamente te sientes en la banqueta y te lamentas, ay, no puedo. Levántate y busca al Señor. Levántate y clama al Señor, que es el único que puede llenar tu alma. Todo esto que está pasando en nuestra sociedad es el reflejo claro y concreto de la ausencia de Dios en esta sociedad. No le busques. Los sociólogos están quebrando la cabeza y están buscando la razón de por qué nuestra sociedad se ha desbarrancado, ha enloquecido. Y buscan por aquí, y buscan por acá, y buscan por allá, y cada vez le atinan menos. La razón es, este país, esta sociedad mexicana está alejada de Dios. No quieren buscar a Dios, han rechazado a Dios, y esa es la llana razón de lo que vemos allá afuera. Eso es. Eso es por qué los matrimonios están como están, por qué las familias están como están, por qué los jóvenes están como están, por qué los niños están como están. Por esta razón, han rechazado a Dios y no quieren saber de Él. Terminamos la parte última del verso 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Hijo del Hombre os dará. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? El mismo era el que estaba hablando, el que estaba diciéndolo. El Hijo del Hombre os dará. Yo se los daré, es lo que estaba diciendo. Estas palabras, escucha lo que te voy a decir, es uno de los ofrecimientos más amplios y generales de Jesús a los inconversos que podemos encontrar en la Biblia. Vine hablando de la vida eterna. Vine hablando de todas esas cosas que sacian el alma y la conciencia. Y Jesús dice: el Hijo de Hombre, yo se los daré. Yo se los voy a dar a esa multitud de gente. No es como muchas religiones y doctrinas humanas enseñan, de que solamente a los escogidos. Esta es una evidencia clara de cómo Jesús ofreció la salvación y la vida eterna a toda esa multitud que estaba ahí. Es una disposición inequívoca de Cristo de ofrecer salvación a todos los hombres. Pero es evidente que no todos la van a aceptar. Es evidente que no todos la van a recibir. Eso es claro. Hay gente que la va a rechazar. Hay gente que lo rechaza. Hay gente que hoy de este lugar lo está rechazando. En su mente está diciendo: yo no quiero nada. Hay gente que hoy en este lugar, en este momento, de los que me están escuchando aquí, está diciendo en su mente: yo no quiero nada. A pesar de lo que les hemos estado enseñando, a pesar de lo que hemos estado diciendo, que hay gente que está diciendo: yo no quiero nada. Y no va a ser nada, tú lo vas a ver. Pasarán los días, pasarán los tiempos, y quién sabe si sigue viniendo. Y no quiere nada. Y sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo. Y a veces me equivoco, no sigue siendo el mismo, se vuelve peor. Peor. Para terminar, quiero darte 3 pasajes donde podemos ver esta gracia de Dios derramada, ofrecida. Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. El que en ese momento a esa gente le estaba diciendo: el Hijo de Hombre os dará. Él muchas veces ya se había presentado como el Hijo del Hombre. Les está diciendo: yo, a quien me ves, al que oyes, yo puedo saciar tu vida, yo puedo cambiar tu vida, yo puedo darte la paz, la alegría, el gozo que no sabes tener, que no puedes tener, y que en medio de esta sociedad es imposible tener. Los cristianos sentimos temor ante la inseguridad. Como humanos, sí, pero tenemos claro de que para nosotros la muerte representa la victoria sobre esa muerte, porque gracias a Jesús hemos pasado de muerte a vida, y la muerte física solamente representa un salto a todas aquellas bienaventuranzas prometidas por el Señor en su palabra. No hay otro en quien pueda ser salvo, solamente en Jesús. Y te recuerdo lo que leímos en Juan 14, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Qué rápido olvidamos las cosas. En ese día Jesús ofreciéndonos la vida eterna: si bebieres el agua que yo te daré. Creer en Jesús, creer que Jesús vino, murió y resucitó para darme vida a mí y perdonarme. Salmo 16, por favor, y con esto terminamos. Salmo 16. Lo leemos todo, leemos todos en voz alta, leemos el verso 11 del Salmo 16. Dice así, todos en voz alta: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿No sabes cómo hacerle? ¿No sabes cómo vivir este camino que acabamos de hablar hoy? Dice él: me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Concluimos rápidamente. Seamos sinceros en nuestra búsqueda de Dios. Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos y motivaciones. Seamos sinceros, genuinos en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro caminar con Dios. Número 2, no hagamos lo mismo que hacen los incrédulos, que le dedican como su principal prioridad al bienestar terrenal y del cuerpo, lo cual Jesús reprendió y dijo: mejor esfuérzate para andar en la vida eterna. A mí me quedaron muy claras las palabras que Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Eso creo que denota perfectamente ese binomio: lo que Dios hace, lo que Dios ya hizo y lo que nos toca hacer a nosotros. Esforcémonos en la gracia. Dediquémosles el tiempo, todos los que estamos aquí, dediquémosles el tiempo a las prioridades. Y debemos tener muy claras nuestras prioridades,
Para el cristiano su principal prioridad es Dios, definitivamente. Si no es así, dudo que sea cristiano. Y Jesús ofreciendo la salvación y la vida eterna a quien no lo tenía. Esa comida que a vida eterna permanece, yo la ofrezco abundantemente, dice. Busca a Dios, busca a Jesús, sé diligente con esto, sé diligente. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es triste, lamentable ver la condición de nuestro país, así como la condición del mundo entero, Señor. Desquiciado, pareciera ser que enloquecido. Señor, pero una es la razón: le han dado más importancia a lo terrenal, a lo material, que las cosas eternas. Te han desechado a ti, fuente de agua de vida. Señor, pero ten misericordia. Ten misericordia. Y en medio de este caos en nuestro país, permítenos a nosotros predicar con más denuedo tu palabra. Para eso nos dejaste. Eso es lo que nos encomendaste. Pero tu iglesia también, Señor, que de repente nos afanamos y nos enfocamos más en lo terrenal y en lo material, como si el reino que nos prometiste y el lugar que nos prometiste estuviera aquí. Señor, abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a esforzarnos cada vez y cada día por esa comida que a vida eterna permanece. Ayúdanos a ser diligentes con nuestras prioridades espirituales, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayuda a esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.